Tiene la palabra el diputado Joaquín Blanco. Gracias, señor presidente. La verdad que venimos de un debate muy extenso, donde se han escuchado posiciones de los diferentes bloques. Una ley que los que argumentan que votaron a favor lo hacen con reservas, y a la vez es una ley que no ha tenido un solo voto negativo en ninguna de dos cámaras, ¿no? Evidentemente que es una ley que tiene cuestiones, matices para analizar, y por suerte la política, y sobre todo la política legislativa, tiene un mayor nivel de profundidad que un tuit o que alguna frase con gancho o alguna ironía para publicar en redes sociales. La política legislativa se construye de acuerdos, se construye de sintetizar entre diferentes, y esa es la actitud que hemos tenido en esta Cámara desde el minuto 1 de la gestión de Omar Perotti, que se encontró con una Cámara de diputados y diputadas con mayoría opositora, con una gran mayoría opositora, no solamente por la mayoría del Frente Progresista, Cívico y Social, sino también por cómo fue la composición de los 22 miembros de la minoría, y que a todas luces lo que está sucediendo en el Senado de la provincia de Santa Fe también lo pone en una situación compleja parlamentaria. Entonces, la necesidad de buscar acuerdos fue una de las cuestiones que hemos planteado desde el minuto cero, y desde ese lugar no nos hemos movido. Podemos mostrar una trayectoria en la cual el reclamo del diálogo, del encuentro, de buscar las coincidencias, ha sido permanentemente la actitud del Frente Progresista y en particular la del Bloque Socialista. ¿Qué pasa con este gobierno y la forma de gobernar, ¿no? Yo reflexionaba recién cuando escuchaba algunos discursos, esta lógica de meter títulos y de instalar en la opinión pública grandes ejes simplificadores que disimulen o que engloben a toda una gestión o a la falta de gestión en el caso de Omar Perotti. No nos olvidemos que este gobierno llegó a la provincia prometiendo la paz y el orden, y en el cual fue un eslogan de campaña pergeñado por Ramiro Agulla, aquel que lo citaba el diputado Puyaro, aquel que nos había vendido, dicen que soy aburrido, en el 99, y como en una paradoja de la historia nos vendió en el 2019 la paz y el orden. Ramiro Agulla, que también hablando de Twitter, anda reclamando por ahí alguna deuda pendiente de campaña con el gobernador que habría que tratar de resolverla por una cuestión de decoro, aunque sea, ¿no? Y después, ¿a dónde saltamos? Saltamos a la necesidad pública. ¿Qué era la necesidad pública? ¿Se acuerdan de la necesidad pública? Parecía que este gobierno no podía arrancar y que necesitaba de esta legislatura una ley, la ley de leyes, que era la ley de necesidad pública, que era la ley que le iba a permitir a un gobierno que arrancaba con una pesada herencia liberarse las manos y poder gestionar y poder hacer y poder encarar todos los proyectos que traía el gobierno de Perotti. Y allá se aprobó la ley de necesidad pública, un amplio debate. Me acuerdo algunas posiciones parecidas. Por favor, nos decían algunos bloques, pónganse de acuerdo, salgamos de esta parálisis legislativa, no les demos más excusas, el gobierno necesita la herramienta de necesidad pública. Fuimos, vinimos, que el Senado, que era malo, en un rato era bueno y que cambiaba de posición, pero ahora se dieron cuenta. Se aprobó la ley de necesidad pública. ¿Qué pasó con ese instrumento? Nada. Nada. Ni fue un instrumento que agilizó la gestión, ni tampoco utilizaron los créditos otorgados para tomar deuda. Porque la realidad macroeconómica del país y la realidad financiera de la provincia, ni la necesidad que tenían de gastar, porque acumulaban saldos y una incapacidad enorme para poder ejecutar plata, hicieron que esa herramienta la utilizaran. Y pasó la necesidad pública, que parecía que la provincia de Santa Fe, si no se aprobaba esa ley, había que cerrarla directamente, porque no se podía gobernar. Pasamos necesidad pública. Y ahí apareció conectividad.
Yo tengo la teoría, la compartí el otro día en la comisión, de que más que un proyecto del gobierno es al revés, ¿no? Alguien les dijo, che, la CAF está ofreciendo créditos. ¿De qué? De conectividad. Bueno, presentémonos a ver si otorgamos el crédito. Y que el gobierno armó un enlatado, como se denomina, arma los formularios que vienen de organismos internacionales, van completando. Bueno, ¿cuál es el límite? 120 millones. Bueno, ¿cómo lo completo? Bueno, poner unas escuelas y unos jardines de infantes también para construirlo. ¿Y dónde los ponemos? Ponerlos en Rafaela o por la zona. No le erremos, ¿no? No le erremos. Y ahí mandaron un primer proyecto a la CAF, que es la verdad de una fragilidad, pero no una fragilidad porque hay un plan maléfico para hacer negocios desde las telecomunicaciones, para dominarnos la mente. No, por el nivel de improvisación. Porque son los mismos muchachos que no pueden ejecutar desde hace un año 3.000 millones de pesos. Porque se le cayó 2 veces una licitación. Porque este proyecto arrancó con otro ministro. Y el que termina negociando este proyecto no es ni siquiera el ministro de Gobierno, que dicho sea de paso, no está en ningún diálogo con la legislatura. Perdón, paréntesis. ¿Dónde está el ministro Zuckerman? ¿Dónde está? ¿No depende de él la Secretaría Parlamentaria? ¿La Secretaría de Relaciones Parlamentarias? ¿Sigue existiendo la Secretaría de Relaciones Parlamentarias? ¿Sigue estando Marcela Eberhard? ¿O alguien la reemplazó o alguien asumió ese cargo? O sea, es un gobierno de locos. Pero de locos no porque sean malos, sino porque es un desbole el gobierno de Omar Perotti. Y nos llevaron a unas PASO donde compitieron el gobernador y la vicegobernadora. Por favor, no naturalicemos eso. Es una locura lo que hicieron acá. Es una locura. Se dieron la torta en unas PASO a la gobernadora y la vicegobernadora. Santa Fe 2021. No estamos hablando de la época del brigadier. Estamos hablando de este año. Pero bueno, vuelvo. Con la conectividad, nos dijo Perotti, con la conectividad se come, se cura y se educa. Parecía que la conectividad resolvía todos los problemas. ¿Tenés problemas de productividad? Falta la ley de conectividad. Los chicos no pueden ir a la escuela, te falta la ley de conectividad. ¿Necesitas los municipios comunes más financiamiento? Saquen la ley de conectividad. Iba a los actos públicos, y nos ha pasado porque la mayoría de los intendentes son el Frente Progresista. Nuestros diputados provinciales concurrían a los actos públicos acompañando la gestión provincial y el gobernador, en vez de hablar de la inauguración, le pedía a nuestros diputados que aprueben la ley de conectividad en público, casi como retándolos. ¿Cómo no van a aprobar la ley de conectividad? Entonces se creó un mundo de la ley de conectividad en el cual parecía que el eje del gobierno pasaba, si se aprobaba o no se aprobaba la ley de conectividad. Y ahí sí, yo creo que el desbole de este gobierno, si me permiten la expresión, ahí sí chocaron 2 planetas. El planeta que venía, Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría o Secretaría de Financiamiento Externo, que dicen, cumplo con mi rol y te estoy consiguiendo financiamiento de la CAF, con la Secretaría de Ciencias de la Tecnología o de la Tecnología para la Gestión, que venía por otro ministerio diciendo, che, construyamos una SAPEM, a ver si de esta manera podemos meternos en el tema de las telecomunicaciones. Y eso desembocó en 2 proyectos que no tenían nada que ver el uno con el otro y no dialogaban. No dialogaban los 2 proyectos. Entonces, cuando parecía que el tema conectividad se llevaba puesto todo, por suerte, o por desgracia, no lo sabemos todavía, apareció un nuevo eslogan. Ya no era ni la paz ni el orden, ni la necesidad pública, ni la conectividad, sino que apareció Billetera Santa Fe. También, una cosa fuera de planificación, fuera de programa, una cosa que les cayó porque vino de otra provincia con una plataforma y de repente fue Billetera Santa Fe y se le inyectaba más plata, más beneficiado y la campaña electoral fue Billetera Santa Fe. La campaña oficial del gobierno de la provincia era el gobernador diciendo la lista tuya, la lista de las compras, Billetera Santa Fe, la lista de Omar Perotti. Entonces, es un gobierno que utiliza como metodología ir metiendo ejes de campaña, eslóganes, para ir tapando el vacío de gestión que tiene en la cotidiana.
¿Y cuándo se reflota, el diálogo con la Cámara de Diputados por el tema conectividad? Se reflota a partir del hecho concreto de la ruptura con el Senado. Y que el gobernador y la vicegobernadora no se hablen desde el cierre de lista de las PASO es un dato. Que hayamos tenido la situación con respecto a los fueros, vinculado a uno de los senadores del PJ y que la mitad de los senadores del PJ hayan votado para que se desafuere y la otra mitad para que no se desafuere, fue también una señal del quiebre institucional con el Senado. Y esta semana, tampoco lo naturalicemos, el Senado interpeló a 2 ministros en 24 horas. No hay antecedente institucional. En 24 horas el Senado interpeló a 2 ministros. En ese clima, el Ejecutivo y un montón de bloques de esta Cámara de Diputados, lo que planteamos es, para salir del pantano o la deriva en el cual va institucionalmente la provincia de Santa Fe, necesitamos encontrar diálogo y acuerdo entre los distintos bloques de la Cámara de Diputados que refleja fielmente o lo más parecido posible las distintas composiciones políticas que tiene la provincia de Santa Fe para tratar de encontrar un camino que permita temas, como por ejemplo conectividad, darle un cauce razonable. ¿Y un cauce razonable qué significa? Significa que todos ponen algo de sí y todos ceden y construyen una posición común para poder salir de adelante de este pantano. Y con conectividad pasó eso, que tenga que admitir públicamente en una reunión el ministro Corach, que se compromete a los 6 puntos que votamos en un proyecto de comunicación que va a ser parte del decreto de reglamentación, eso no hubiera sucedido si tenían la garantía de que en el Senado se aprobaba la ley como el Ejecutivo hubiera querido. Como no tienen esa garantía y tienen la posibilidad de que el crédito se les venza en un mes y era un eslogan de campaña que iba a quedar en la nada, decidieron sentarse, dialogar con distintos bloques y encontrar una salida. Y eso es lo que pasó con conectividad. Y por eso hoy estamos votando conectividad. No estamos votando ni porque sea la solución a todos los problemas de la conectividad troncal de la provincia de Santa Fe, ni porque genere más derechos, sino porque es una política que decide encarar un gobierno elegido democráticamente, que lo puso dentro de sus prioridades y que nos propone al santafesino endeudarnos en 10.000 millones de pesos a pagar en 15 años en una provincia que tiene de presupuesto, en lo que ingresó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, 840.000 millones de pesos. Ese va a ser el presupuesto que va a tener la provincia de Santa Fe en el año 2022. 840.000 millones de pesos. Y acá estamos discutiendo sobre un endeudamiento de 10.000 millones de pesos para 15 años. El problema no es el monto. El problema es la incapacidad de gestión. El problema es que nos pase como con la ley de seguridad pública, con la plata que enviaron para seguridad del gobierno nacional, los 3.000 millones, de que estemos un año sin poder ejecutarlo. Porque el antecedente de acá no es que acá haya un plan maquiavélico para monopolizar las telecomunicaciones. Lo más probable es que el problema sea que no ejecuten la plata. Ese es el riesgo que tenemos con este gobierno, que no pueden ejecutar la plata. Entonces, en este contexto, celebro que hayamos encontrado un acuerdo, nadie está conforme con el rumbo del gobierno, nadie. Creemos que encontramos una salida desde esta Cámara de Diputados que es razonable, que es un paso hacia adelante, que mostramos convivencia democrática, celebramos que el gobierno se haya allanado y aceptado cuestiones muy concretas que la pudiéramos reflejar junto con el ministro Corach en un compromiso público que asumió, y ahora nos toca que se haga camino al andar. Vamos a ver cómo ejecuta y cómo gestiona este crédito la provincia de Santa Fe. Ahora, sí también manifestamos que no estamos de acuerdo con la SAPEM y la modificación del objeto de la SAPEM, porque eso sí era el proyecto que venía de la Secretaría de Tecnología para la Gestión, que sí podía suponer un avasallamiento y un riesgo para los cable operadores o las cooperativas que han hecho inversiones durante 20 años en la provincia de Santa Fe. Ahora, pensar que desde una unidad ejecutora de un proyecto de endeudamiento el gobierno pueda meterse a competir con los cableros
primero, que no tienen marco legal y segundo, tampoco tienen capacidad para hacerlo. Así que, señor presidente, esa es nuestra posición. Por eso acompañamos este proyecto, celebramos que esta Cámara haya encontrado una salida política a este tema y ojalá que este gobierno pueda ejecutar esta plata. Muchas gracias.